Historias de vida, entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memorias, los domingos de 12 a 13 con la conducción de Hernán Dobrí. Buen mediodía de domingo, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En esta oportunidad con un invitado muy especial, fue periodista, o se puede dejar de ser periodista, es difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos no ejerce en este momento. Trabajó para diferentes medios como La Nación, Foreign Policy, Brando, Orsay, Life and Style, El País, Rolling Stones, entre otras. Es autor de 4 libros. El primero de ellos fue Golden Boys, en el año 2007, Miami en 2010, American Sarmiento en 2013 y Cambiamos, un diario de la campaña presidencial de Mauricio Macri, en 2016. Desde 2015, subsecretario a cargo de la comunicación estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Nos acompaña en este mediodía de domingo Hernán Iglesias Cilia. Muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Hernán, por la invitación. Saludos a todos. ¿De dónde surgió esta idea de ser periodista? Sabes que no noto como haya surgido en algún momento. Es una cosa que medio como que siempre supe que iba a hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo de mí mismo a los 14 años, trabajando en un diarito que hacíamos en el colegio y siempre muy interesado en leer el diario desde la primaria y no sé, como que me pareció un camino muy natural y me sorprendía que no todo el mundo quisiera ser periodista, ¿no? Me sorprendía que hubiera gente que quisiera hacer otras cosas. ¿Y la familia se sorprendía que quería ser periodista? Es que le pareció tan obvio cuando llegó el momento que nadie se quejó demasiado, aparte me veían muy comprometido realmente, ¿no? Mi viejo es un poco más conservador en el tema de la elección de profesiones y quizás esto de estudiar comunicación social, que fue finalmente lo que estudié a los 18, por ahí no era su elección de carrera ideal. Pero nada, yo creo que sí depende mucho del compromiso que veas en el otro, ¿no? O en tu hijo, digamos. No tengo hijos, pero me imagino que depende un poco de eso, ¿no? Y nada, y siempre me apoyaron y la verdad que nunca me hicieron ningún problema por este tema. ¿Qué querían que fueras? No lo sé, la verdad que nunca lo charlamos y ellos siempre me apoyaron en todo, pero también es una cuestión generacional, ¿no? Mi viejo laburó 20 y pico de años en la misma empresa y para él la noción de seguridad y de estabilidad eran como mucho más importantes que para mí, que me pasé un poco investigando y experimentando con trabajos, renuncié a varios trabajos, ¿no? Y eso por ahí para él era medio raro, pero siempre me apoyaron. De hecho, cuando tuve que irme a estudiar afuera, aunque tuve una especie de beca, también me apoyaron económicamente. O sea, no tengo ninguna queja en el sentido al revés. Ninguno de mis viejos es universitario y el hecho de que me hayan podido dar una educación tan buena, se los agradezco siempre. Pasaste casi 12 años en Estados Unidos, trabajando, escribiendo muchísima literatura. ¿Por qué decidiste volver? Porque hay en varias partes, en varias entrevistas, desde el momento que estabas un poco loco por haber tomado esa decisión, y más aún que tu esposa rusa, o sea, no tenía nada que ver con Argentina, o sea, era volver vos y traerla de Estados Unidos a Argentina. Bueno, por suerte es una pregunta que cada vez me hacen menos, en parte porque, bueno, yo vine a hacer una apuesta, ¿no? Me vine en marzo o abril de 2014 a trabajar en la campaña entonces del PRO, después de Cambiemos, y mi apuesta era que Macri iba a ganar las elecciones, pero en ese momento Macri iba tercero en las encuestas, cómodo, y yo le he dicho a mi mujer, bueno, vengamos un par de años y cualquier cosa, digo, nos volvemos a Brooklyn, donde vivíamos, muy tranquilamente, y vemos qué pasa, ¿no? Y en ese momento, cuando todavía no se sabía si la apuesta había funcionado o no, la gente me decía, flaco, estás loco, ¿no? Aparte había una sensación como de país caliente en Argentina. En los últimos años el kirchnerismo era muy efervescente y había mucha gente que creía que la ciudad se había puesto un poco invivible. No solamente los antikirchneristas, quiero decir, había como un clima así como de que una resignación de que el país era lo que era y que nunca iba a mejorar demasiado. Y
Nada, ahora cambió. No digo que más allá de la opinión política que yo pueda tener a favor del gobierno, obviamente, porque trabajo en él, creo que eso es un tema que ya no está tan presente. ¿Pero qué te atrajo para sumarte a esa campaña de ese que iba tercero y bueno, que te sacaba de tu tranquilidad y tu bueno, es un tema, ¿no? Placer en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero van pasando los años, yo tenía una vida muy armada, muy cómoda, pero que no hacía mucha guita tampoco. Y Nueva York es una ciudad donde uno arranca varios miles de dólares abajo el primer día de mes y después está todo el tiempo remontando esa cuenta que tiene. Y es difícil progresar, a menos que uno esté progresando todo el tiempo, siente que se va quedando para atrás, ¿no? Entonces, un momento uno se tiene que preguntar si voy a competir realmente en esta ciudad o no, y tiene todo el derecho de irse a otro lado. Eso pasaba por un lado. Y por el otro, que digo, me ofrecieron trabajar en una campaña política, es algo que me había gustado siempre, algo que había tenido bastante interés, quizás no tanto como para perseguirlo directamente, pero dije, bueno, me apareció esta oportunidad, no la puedo dejar pasar, ¿no? Y eso incluía, digo, mudarme de país, llevar a mi mujer y todo, pero creo que, bueno, al final salió bien, ¿no? Podría haber salido menos bien, pero salió bastante bien. En American Sarmiento lo dejás claro una sensación de desarraigo, de que extrañás esa misma cuestión que le pasaba por momentos a Sarmiento. Lo dejás bien claro de que mirabas a escondidas de tu mujer sin contarle programas de televisión de Argentina, discursos presidenciales y ¿Eso influyó también? Hay gente que ha leído este libro mucho más autobiográficamente de lo que es, ¿no? Yo pensé que estaba hablando de Sarmiento y un poco de mí, comparándonos, pero hay amigos que lo han leído diciendo, esto es claramente tu despedida de la literatura y del periodismo y tu ingreso a la política. Así como Sarmiento, en el viaje ese, se despedía un poco de la literatura y el periodismo para dedicarse más llenamente a la política, que es lo que hizo cuando volvió a Chile, ya prácticamente se puso más directamente a trabajar así como político. Yo estaba haciendo lo mismo, pero lo gracioso es que en ese momento no tenía honestamente una oportunidad o una oferta clara de volver a Buenos Aires a trabajar en la campaña o en la Fundación Pensar, que después sí la tuve, pero terminé el libro y apareció y enseguida vine. Es una casualidad, pero por ahí esas cosas ya están adentro de uno, ¿no? Bueno, lo dejás bien claro, en una frase decís, ¿cómo voy a perder tiempo con la literatura? Me pregunto muy sarmentinamente, escribir por escribir es la profesión de los vanidosos, cuando hay tanto que hacer en la política. ¿Cómo me voy a entretener con la belleza cuando hay tanto verdad por revelar? Dos tipos de ideas parecidas a la mía eligieron trascender en lo escrito y tratar de influir políticamente, denunciando atropellos o burlándose de su presente. Sarmiento contra Rosas y Bankley contra Perón. O sea, estabas no me acordaba de esa frase. Haciendo una declaración testimonial muy clara. Esa frase no me la acordaba, pero es tremenda, sí. Bueno, qué sé yo, hay señales, eso es lo que te digo. Hay señales de que estaba pasando algo, ¿no? Y en ese libro de Sarmiento es muy interesante ver cómo vas tratando de encontrar el rumbo del libro. Porque muchas veces te planteas, y lo planteas en el texto, de que no sabes ni siquiera cómo lo vas a escribir. Sí. ¿Cómo encontraste ese eje? A ver, para decir, bueno, lo escribo así. En parte se debe a que me gustan escritores que tienen narradores en sus libros, que hacen explícita la búsqueda de la estructura del libro y que van contando cómo van escribiendo el libro. Me parece bastante algo honesto e incluso también interesante, porque eso le permite darle al libro una estructura de aventura o de descubrimiento o de curiosidad, ¿no? Si el narrador está realmente entusiasmado y excitado con averiguar cosas, es probable que el lector también lo esté, ¿no? Y digo, los libros recientes de Manuel Carrer o incluso de Javier Cercas y de algunos otros me parecieron que podían funcionar en ese sentido, y que el libro también le permite darle como una cosa más novelesca y una estructura alrededor del viaje que me pareció que puede ser interesante. Como yo no soy un investigador académico, por lo menos tradicional, yo no puedo escribir desde la universidad. Estás bastante en contra de los académicos, claro. Lo dejás claro en el libro. Escribir un libro sobre los viajes de Sarmiento desde una tercera persona, medio desde la estratosfera desapasionada, etcétera, es algo que me parecía que yo no tenía ni las credenciales ni las ganas de hacer. Entonces, para mí, el narrador mío de este libro tenía que estar ahí. Más allá de haber encontrado ese libro en la biblioteca que te disparó en cierta forma el libro, ¿qué te enamoró de Sarmiento?
Lo que me enamoró de ese libro, y después que volví a leer o leí mucho más sobre él, siempre es infinito. Sarmiento tiene como 50.000 páginas de obras completas, pero de los libros más conocidos es que uno ve una personalidad en acción, un tipo complejo y apasionante, pero que, digo, una época donde mucha gente ocultaba sus defectos, otra era más conservador en la manera de relacionarse. Siempre Sarmiento estaba con su corazón en la mano o con su puño levantado, y era muy fácil verle los defectos, ¿no? Y eso me parece, incluso aunque él estuviera en contra de eso, bastante valiente, ¿no? Y eso me pareció, digo, muy interesante. Vamos a escuchar un primer tema que Dale. eligió Hernán Iglesias Cilia, Cómo eran las cosas, Babasónicos. Ya volvemos. Para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Pasar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Eran Babasónicos, Cómo eran las cosas, tema que eligió Hernán Iglesias Cilia para este domingo. ¿Por qué Sí. Babasónicos?
Babasónicos me gusta desde hace 20 y pico de años. Creo que es una de las mejores bandas argentinas, por lo menos de las que he acompañado, me han acompañado todos estos años. Y creo que este disco, que creo que es de 2008, que se llama Anoche, es un disco que me gustaría que fuera más famoso en la discografía de Babasónicos. Creo que ellos bajan, hacen todo lo más simple posible, casi sin efectos de ningún tipo y con una sencillez total, y siguen teniendo el impacto y la emoción y todo lo que tenía Babasónicos, pero prácticamente sin recurrir a nada, ¿no? Me parece un disco muy bueno y esta canción me parece extraordinaria. Pasa muchas veces que a los fanáticos les termina gustando el disco que no es el que pega. Sí, en puede radio, ser. es el que pega en los Puede ser. Pero a mí me gusta mucho este. Por ahí los discos de fines de los 90, que en su momento me gustaban mucho, como Miami y esos, ahora me parece un poco... Me parece que está muy clara la intención de ellos de decir así somos, ¿no? Como está muy claro que cómo son. Acá en ningún momento está claro cómo ellos quieren que sean percibidos y sin embargo son percibidos de la manera perfecta, ¿no? Volviendo a tus libros, Sí. en American Sarmiento tenés una frase que es bastante interesante para analizar. A ver. Dice: a veces pienso que nosotros somos la generación del 37. Sí. Somos los poetas tecnocráticos, ingenuos, políticamente sintonizados, mejor con el mundo que con la matanza, aguantando los chaparrones kirchneristas, perdidos en la diáspora. ¿Quién de nosotros escribirá viajes? Sí. Hoy, en el gobierno, y con la posibilidad de ser la generación del 37 en acción, ¿sentís que son la generación del 37? Creo que podemos serlo, ¿eh? Honestamente pienso que hay una cuestión generacional en el gobierno, quizá no tan visible para los que están afuera o lo ven desde sus casas porque los ministros por ahí no los representan o no se ve tan claramente, pero creo que la generación de Marcos Peña y mucha gente que trabaja en el gobierno representa una nueva generación, no solamente en el gobierno y en Cambiemos, sino en general en la vida política argentina. Eso se lo reconozco, hay otros espacios políticos también, gente joven, que además de hacer política está muy preparada, que conoce mucho de las políticas públicas, que ha estudiado, incluso que ha estudiado afuera y ha vuelto. Gente que realmente toma la función pública como un servicio público. Insisto, en muchas fuerzas políticas. Creo que hay una nueva generación mucho más responsable con el manejo del Estado, y esos son los poetas tecnocráticos. Igual la expresión general, la generación del 37 tenía un bando claro, ¿no? En estos jóvenes liberales románticos contra Rosas. En ese sentido, nada, tenía más sentido serla desde la oposición a la tiranía. Ahora que no somos la oposición a la tiranía, quizás el grupo hay que armarlo más grande, pero sí creo que hay una lenta o gradual, ¿no? El gradualismo, como decimos nosotros, un lento cambio cultural, ideológico, en marcha, muy profundo, de esos que llevan muchos años, incluso décadas. Creo que si tenemos éxito, y espero que lo tengamos, y creo que lo vamos a tener, hay algunas maneras de pensar en Argentina que van a ir quedando viejas y otras nuevas apareciendo. Repito, que no es que vamos a estar todos de acuerdo en la misma cosa, pero sí por lo menos vamos a aprender a procesar nuestras diferencias de una manera no demasiado destructiva. Esta generación del 37 dejó una huella muy grande en la Argentina y en la historia argentina. ¿Cuál es la huella que ustedes creen que pueden llegar a dejar? La huella que queremos dejar es el inicio de una nueva etapa política y económica y social en la Argentina. Esto suena muy ambicioso, pero sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Una etapa donde aprendamos a tener paciencia, aprendamos que los cambios pequeños de cada día acumulados pueden tener un gran impacto en la vida argentina, y que todos más o menos apuntemos en una misma dirección y entendamos, nosotros ya lo entendemos, pero no quiero hablar de los acuerdos nacionales, la política de Estado, pues son palabras muy gastadas y no lo quiero hacer, pero realmente creo que hay una oportunidad para una nueva política, una nueva forma, una nueva cultura política que proponemos nosotros, pero la mayoría del país está de acuerdo, ¿no? Creo que a medida que vaya quedando más anticuado el kirchnerismo, a medida que pasan los años, creo que el resto del país está preparado
para avanzar de esta manera. En Cambiamos, tu libro Cambiamos, porque si no suena medio confuso, en Cambiemos, decís una frase que dice: el libro es también un relato de venganza. La venganza de los nerds de la antipolítica contra los politizados pasados de rosca, dentro y fuera del PRO. Sí. Hoy que ya está el gobierno, es curioso, ¿qué significa porque esto, ser el nerd de la antipolítica? Eso está escrito por la subestimación que siempre sentimos nosotros desde los expertos en política, que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que nosotros no sabemos cómo hacer campañas electorales, no sabemos ganar elecciones, no entendemos realmente el conurbano, etcétera. Entonces, haber ganado en 2015, más allá de todo lo que pudo tener, tiene la cosa un poco competitiva de haber sentido que los que te subestimaban estaban equivocados y uno tenía razón. Esa sensación realmente había quedado abandonada mucho tiempo, en el fragor de la gestión, por decirlo de alguna manera, pero volvió ahora un poco con la campaña, ¿no? La campaña esta para las PASO, siento que algunos spots que hicimos, como el podrán, que son como unas frases en la tele, si podrán hacer esto, podrán hacer lo otro, tiene esos ecos, ¿no?, de la subestimación que como equipo de campaña y como proyecto político siempre tenemos, y la volvimos a tener ahora, así que es curioso que algunas cosas no cambian tan rápido. Entonces es un libro también eso, de darle un poco de épica y un poco de mística a un enfrentamiento que es generacional y también de maneras de pensar. Vamos a ir a una pequeña tanda y volvemos en unos minutitos más. Seguimos conversando con Hernán y Grecia Cilia. No te fíes si te juro que imposible. No dudes de mi duda y mi quizá. El amor es igual que un imperdible, perdido en la solapa del azar. La luna toma el sol de madrugada, nunca jamás quiere decir tal vez. La muerte es una amante despechada que juega sucio y no sabe perder. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor. No corras si te llamo de repente, no te vayas si te grito, piérdete. Estábamos escuchando Los Rodríguez, todavía una canción de amor. ¿Por qué este tema? Sabes que me gusta mucho, obviamente, y la sumé a mi lista de canciones de Spotify hace poco, y la estuve escuchando mucho recientemente. Recién charlábamos que a palabras más, palabras menos, aunque Los Rodríguez fue una banda muy de mi generación y que tuvo un impacto importante en mi vida, ese último disco quizás no le había dado la bola que se merecía, lo redescubrí hace poco, y esta canción me parece de las mejores, con una estructura original, mucha emoción, muy buena. A la hora de escribir hay un patrón que seguís en diferentes matices en los 4 libros. Y es que vos estás presente en todos los relatos. Sí. Y relatás, si bien muchas cosas en tercera persona, contando lo que va pasando o lo que ves,
pero siempre está tu experiencia en eso. ¿Por qué la elección de ese estilo? Viniendo tanto del periodismo, donde eso sería casi una aberración, ¿no? Pero para mí no lo fue, y después, digo, primero, hay varias cosas ahí que influyen. Una son los años viviendo en Estados Unidos, donde el periodismo se hace mucho más en primera persona, no tanto por narcisismo o por ansias de protagonismo del autor, que es algo que se dice acá o se dice en Francia. Escribir en primera persona es porque querés que te valoren o tenés un ego difícil. Para mí es al revés. Para mí la tercera persona, esa que sermonea y que escribe desde los cielos, es mucho más demandadora de admiración que la escritura en primera persona. Pero igual, a mí lo que me parece honesto de la primera persona es que el narrador en primera persona siempre te está diciendo qué sabe y qué no. Qué sabe porque lo averiguó en tal lugar y qué cosas son su opinión, y que en este caso, en estos ensayos que yo escribo, que son al mismo tiempo una aventura de descubrimiento, digo, ¿no? El lector siempre sabe qué cosas son firmes y qué cosas le pongo yo encima. Cuando uno escribe en tercera persona, el escritor o el narrador mezcla esas dos cosas, y un poco a veces a propósito, porque lo que te quiere es convencer de algo, te quiere persuadir de algo. Y yo honestamente no quiero persuadir ni convencer de nada, quiero mostrar mi punto, pero quiero básicamente que como lector me acompañes en este viaje. Quiero contarte algo que se me ocurrió, que me parece que está bueno, y no mucho más que eso, ¿no? Alguno me criticó sobre Sarmiento, sobre el libro de Sarmiento, que yo al final no proponía una nueva lectura de Sarmiento, una nueva manera de leerlo, como si hacía Viñas u otros. Y yo justamente en el libro un poco me río de eso, que me parece una tontería estar buscando eso. Que Viñas lo lee mal a Sarmiento porque está buscando no sé qué. Nada, yo propongo esta lectura, es mi lectura, si te gusta bien, y si no, no pasa nada. Pero el libro es otra cosa, ¿no? Esas páginas en las que vos me estás acompañando a mí, en los viajes y escribiendo, ese es el objetivo. Después cerrás el libro y pasarás a otro libro, no pasa nada. En Golden Boys fuiste bastante crítico, bastante duro, primero bastante descarnado, mostrando lo que era el sistema financiero estadounidense y cuál era el rol de los diferentes actores argentinos, tanto de la parte de research, de los traders, de los banqueros, y mostrando bien esas categorías que no siempre quedan muy claras acá a la distancia. Sí, para nada. Y hoy te toca, o por lo menos en una buena parte del primer año del gobierno, te tocó trabajar con muchos de ellos. Varios de ellos, sí. ¿Cómo fue esa nueva posición? Ahora ya no desde la visión desde afuera, sino desde el compañero de trabajo. A ver, se me ocurren dos cosas. Por un lado, que yo considero que Golden Boys es una defensa de los mercados financieros. De los mercados financieros bien hechos, profundos, que ayuden a canalizar el ahorro de una sociedad hacia la producción y hacia las familias que necesitan pedir un préstamo. Eso creo que lo quise explicar en el libro porque, digo, la imagen popular de los mercados financieros en Argentina es mucho más negativa de lo que fui yo, ¿no? O sea, es mucho más maniquea y mucho más... Siempre están en contra nuestra. Sí, absolutamente. Pero al mismo tiempo yo vi que... sobre todo al principio o en la creación de estos mercados emergentes, hubo un montón de cosas que se hicieron medio al tuntún y medio a los tumbos, y con el tiempo se fueron haciendo más formalizadas y mejor explicadas y nada. Y al mismo tiempo también entendía que había cuestiones ideológicas que llevaban a conductas de rebaño o mentalidades, ¿no? que impedían por ahí detectar problemas antes. Creo que pasó con Argentina eso, y pasó después con la crisis de las hipotecas o la gran crisis de 2007-2008. Pero eso no me impide seguir creyendo que Argentina debería tener un mercado de capitales mucho más grande del que tiene, y que ojalá tuviéramos en Argentina un mercado de hipotecas robusto que permita a los bancos seguir dando hipotecas. Nosotros queremos que haya 1 millón de argentinos con hipotecas, ahora estamos a 5.000 por mes, pero los fondos que tienen los bancos al momento se les van a acabar, y si no hay otros inversores ayudando a los bancos a ver más plata para prestar a familias a 30 años, porque no es fácil para un banco que por ahí recibe depósitos a 90 días, después prestarlos a 30 años. Hay ahí una operación complicada que el gobierno tiene mucho para hacer también, para ayudar a que se establezca confianza ahí.
Yo creo que Argentina todavía hay mucho camino para recorrer en el buen sentido de los mercados, y si lo hacemos bien, y creo que lo estamos haciendo bien, puede ser muy útil, ¿no? Ahora, pero en el libro dejas claro como una distancia entre toda esa gente de ese mundo Sí. y vos. Sí. Es decir, hoy te toca vivir con ellos. Sí. ¿Cómo fue esa convivencia viniendo de esos dos mundos tan diferentes que marcabas en el libro? A ver, por un lado estaban los de research, ¿no? Los economistas, con los que yo me sentía más cómodo con ellos, y en el gobierno hay alguno. Después hay otros, sí, con los que he estado, y después, digo, no eran tan distintos, o trabajan más en finanzas y en el ministerio ahora de finanzas, y no estoy tan cerca. Pero no, en realidad no ha pasado nada. Yo justo estoy con una pata en la jefatura de gabinete, en la coordinación con Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, donde la gente es más así tecnócrata y tiene experiencia en el sector privado, no siempre en finanzas, ¿no? Algunos son ingenieros o abogados. Y tengo otra pata en los equipos de comunicación, donde son todos más creativos, por decirlo de alguna manera. Entonces me siento a gusto con un pie en cada lado, te voy a decir. ¿Y cómo te vieron ellos a vos después de haberse leído Bueno, tan críticamente en el libro? Obviamente, digo, hay alguno que está mencionado en el libro, quizás no en la mejor luz, y no sale demasiado bien parado, y con el que compartí varias reuniones, y que nunca me dijo nada, honestamente. Pero nada, el libro generalmente, insólitamente, al final es bastante popular en el mercado financiero. O sea que en general los que lo leyeron les gusta, y las nuevas generaciones de chicos que empiezan a trabajar en el mercado financiero lo leen y les parece casi ya como, ¿no?, como sus ídolos mayores, las historias que yo cuento ahí. ¿Cómo planificás el trabajo para un libro? Porque decís que sos Sí. bastante caótico, que te cuesta concentrarte. Sí, eso es un poco un acto. Durante mucho tiempo. ¿Cómo planificás Ahí la exagero un investigación poco. para el libro? Al principio tiene que ser caótica la investigación. Tenés que dejarte llevar por lo que te interesa y por lo que más te llama la atención y por lo que no podés parar de googlear o de ir a una biblioteca a buscar un dato o de llamar a alguien para preguntarle algo o de leer libros sobre tal tema. Tenés que dejarte llevar por tu libido literaria o ensayística. Eso es, me parece, inevitable, y dejarse llevar incluso meses un poco sin rumbo, así, ¿no? Que es un poco adictivo y un poco irritante porque uno pierde tiempo, pero después uno aprende mucho sobre el tema y sabe realmente qué es lo que más le interesa, no tanto qué es lo más importante, sino qué es, cuál es la beta de esto o el ángulo de esto sobre que yo tengo algo para decir y puedo decir algo interesante que nadie haya dicho o que nadie haya dicho de esta manera, y a partir de ahí describir un poco un arco, una estructura básica del libro madre y empezar a llenar los huecos, ¿no? Pero para escribir un buen libro de no ficción, digo, en el que la información de uno cuenta es lo más importante, o las cosas que uno cuenta, hay que investigar mucho. Te tiene que sobrar mucho material para que después lo que queda adentro tenga la densidad y la novedad que hace falta, ¿no? Si uno pone todo, probablemente haya muchas cosas que realmente no merecían estar ahí. ¿Y a la hora de escribir? A la hora de escribir, trato de partir el libro en los pedazos más chicos posibles, de ponerme metas humildes de escritura cotidianas, pero hay que escribir todos los días. Así me funciona a mí, quiero decir. Escribir todos los días tiene un misterio que funciona y que te permite tener ciertos jugos fluyendo que son imposibles de conseguir si uno se sienta 2 o 3 veces por semana. O menos, digo, no me resulta imposible. O sea que escribir todos los días, sentarse con el material de ese día, de levantarse cuando uno empieza a escribir peor, no intentarlo ya cuando uno está cansado, no obsesionarse con eso,
dejar un párrafo por la mitad es una buena idea también, así el otro día uno termina el párrafo que tenía por la mitad. Si uno termina un capítulo y se va, después al otro día cuesta mucho arrancar. Irse en la mitad, irse en el retirarse cuando uno va ganando, ¿no? Eso es un consejo que me costó mucho darme cuenta, pero me parece que sirve. Cuando estás bien, es el momento de irse. ¿Tenés que estar solo para escribir? Sí, sí. Cada vez he evolucionado. Ya no necesito estar solo en el mundo prácticamente. Al principio era terrible, yo escribía de madrugada, todos los días desde medianoche hasta las 6 de la mañana. Golden Boy fue así, todos los días hasta las 6 de la mañana. Era un ridículo, pues ahora no hay mails, no hay redes sociales, no hay nada. Justamente no sé si, los estímulos que te distraen no existen. Están. Igual, desde el primer libro tengo un software que me desconecta la computadora de internet por X horas y no me puedo conectar y es imposible de violar. Sí, pero suena el celular, te llaman, claro. o sea, siempre tenés a alguien que te molesta, por eso. o siempre tenés una excusa mejor para hacer que escribir, ¿no? Nada, por épocas escribía con ruido blanco en los auriculares, así durante horas, y todavía lo hago en el trabajo, en la oficina, que por ahí está mi equipo ahí, las 5 personas que trabajan conmigo y todo el equipo más grande también, y a veces me tengo que concentrar para editar algo, terminar algo, escribir algo, y vuelvo a desconectarme y al ruido blanco de mi fase anterior para concentrarme. No, te preguntaba lo de si escribías solo, porque en American Sarmiento decías que habías aprovechado que tu esposa se había ido de viaje para poder escribir el libro tranquilo y que no te molestara. Sí, pero igual, sí, igual digamos, el libro al final se escribió mucho más tiempo donde el viaje. Sí, pero en general necesito estar solo, sí. Porque, digo, desconcentrarte te lleva 1 segundo, concentrarte te lleva 20 minutos, o sea que realmente hay que valorar eso. Vamos a escuchar el último tema que eligió Hernán Iglesias Cilia, El Mato, el héroe de la Navidad. Ellos chocan
Era el héroe de la Navidad, el Mato, tema que eligió Hernán Iglesias Cilia para este mediodía de domingo. ¿Por qué este tema? También está en mi lista de Spotify, probablemente lo elegí por eso, pero lo empecé a escuchar, creo que ya en los años que me empecé a reconectar con Argentina viviendo afuera, y hacía mucho que no sé, que no descubría bandas argentinas nuevas, y escuchar el Mató me dio como una nueva reconexión con el rock, que algo que no antes de irme había sido, cuando era más chico era muy importante en mi vida, ahora no lo es tanto, y nada, y estas canciones de los primeros discos del Mató me gustan mucho, y esta es una de ellas. En el libro Miami, arrancás con una visión muy negativa de Miami, muy prejuiciosa, podría decirse, Totalmente. de Miami. Incluso decías que Miami era un agujero negro sin nervios, sin alegría, y lo fundías en su puré blando y soso de hoteles de centros comerciales. Mientras parecía un escenario, la negación del mundo, viajar a Miami era admitir la derrota de que a uno ya no le interesaba la vida real y prefería una versión peor, más simple y menos dolorosa, donde poder abochornarse en un sopor que enjuagara las lágrimas de afuera para no tener que mostrar las de adentro. Sí. Qué bueno. Y seguías un poco más, decía, Sí, Miami, sí. En una palabra me volvía loco. No podía creer que gente razonable fuera y volviera de allí con una sonrisa despreocupada, como si no se hubiera contaminado, como si desde aquella semana en la playa o en un crucero no hubiera empezado a ser personas menos interesantes. Correcto. Pero cuando terminás enamorado Sí. de Miami. ¿Qué fue lo que te cambió? Bueno, es un poco... También me sirve para estructurar el libro esto, ¿no? O sea, y creo que mis libros, incluido el de la campaña, ¿no? Que es más lineal. El narrador empieza diciendo: tengo esta situación, esto me genera curiosidad, tengo estos prejuicios, voy a ver qué pasa, a ver si tengo razón o no. Y curiosamente no tengo razón, ¿no? Porque aparte, digo, los 4 libros, y esto no queda muy bien que lo diga, no me beneficia, creo, pero de alguna manera son explicaciones para gente progresista de temas de derecha, ¿no? O sea, los mercados, Miami, Sarmiento, Macri, todas cosas que los progresistas desconfían o aman detestar o se creen superiores de alguna manera. Yo vengo a decirles: mirá, fui y volví, te vengo a contar de que estás exagerando un poco, o que sos un prejuicioso, etcétera, ¿no? Es curioso, digo, que se mantenga esa estructura básica en todos los libros. Digo, exagerando un poco, obviamente, ¿no? Pero me parece que lo que decís es eso. En Miami, digo, yo nunca había ido a Miami y odiaba Miami. ¿Por qué? Cuando llegué por primera vez dije: pará, acá hay algo. ¿Qué es lo que hay? Esa es la aventura que cuento en el libro, ¿no? La aventura de descubrimiento que cuento en el libro. Y al final, un poco como final feliz, de alguna manera, digo: hey, Miami no está tan mal, tiene muchas cosas interesantes y tiene sobre todo mucha gente interesante que vive ahí. Mismo hay una imagen una frase que lo decís también, donde decías que bueno, vos eras el típico mochilero que le gustaba Europa y que miraba con esa visión progre de que Claro. Irse a un lugar interesante era irse a Europa y o a Machu Picchu o a México, qué sé Sí. yo, a Cuba, pero nunca a Miami, ¿no? Sí, y que Si Miami te era considerás- la chica plástica, ¿no? Si te consideras un viajero en lugar de un turista, que era una comparación muy en boga, o en ese momento probablemente los pibes de 20 estén haciendo la misma hora, los pibes de 20 así medio hippies o bohemios, que no se definirían nunca como turistas, porque son viajeros que van a conocer las culturas locales. Digo, yo era así. Ellos nunca viajarían a Miami, ¿no? Bueno, yo nunca viajé a Miami hasta que me invitaron a ir a una convención de no me acuerdo qué, y fui, pero me hace gracia, y también siento ternura por ese personaje, ¿no? O sea, yo cuando iba a Machu Picchu me creía una persona muy interesante, y por ahí era una más entre millones que estaban haciendo lo mismo. Sí, eras como Hiram Bingham, Sí. descubriendo Sí. Machu Picchu. ¿Qué cambió de ese hippie de esos años a hoy?
No cambió mucho también, ¿eh? O sea, creo que es una evolución natural, eran cosas de la edad, cosas en las que fui creciendo, pero en general soy bastante compasivo con mis yos anteriores, no me castigo demasiado por las cosas que fui. Y en Miami, ¿qué fue lo que te hizo ese clic? ¿En qué momento No, dijiste? qué sé yo, es una asociación de cosas, ¿no? Pero lo primero es que el hotel donde fuimos al principio, ese primer viaje, estaba, ¿no?, en South Beach, y fuimos aquella primera noche al Delano, donde estaban esas cortinas volando y esas penumbras y esos bares, y digo, ¿esto qué es? O sea, esto me pareció increíble. Y en la Buenos Aires 2003, que estaba todo medio en escombros y todavía salir del país era medio imposible por la plata que costaba, me pareció, bueno, hay algo que me estoy perdiendo y hay algo que está acá en Miami que me estoy perdiendo, ¿no? Y en la gente, porque describís muy bien todos los que son los diferentes sectores. Sí, de eso Miami. lo fui aprendiendo más a medida que fui investigando y quedándome más, ¿no? Yo fui varias veces, 2 o 3 semanas, a tratar de como vivir en Miami y hablar con la gente para el libro. Con tus autos alquilados. Con los autos alquilados y la progresión era cada vez más lejos de la playa, ¿no? Que es un poco donde vive la gente. O sea, al principio lo que me fascinó fue South Beach, y la primera vez que fui a investigar me quedé en South Beach, y la segunda vez ya un poco porque tenía menos plata del otro lado de la bahía, y después cada vez más adentro y cada vez más adentro, porque cada vez me parecía menos grave o menos ridículo ir a esos barrios larguísimos y todos parecidos donde vive la gente, y una manera también de estar más cerca de la gente a la que estaba escribiendo. ¿En qué momento surgió la idea del libro? ¿Dónde te hizo el clic y decís, esto da para un libro? ¿Sabes qué? Eso no me lo acuerdo, pero sí me acuerdo, nada, de esa impresión que me dio al principio. Después volvimos, cuando nos mudamos a Nueva York, yo tenía un par de amigos que vivían en Miami, y empecé a viajar 2 o 3 veces al año, o 4 veces al año, y la empecé a conocer mejor y me generó más interés. Pero apenas salió publicado Golden Boys, me acuerdo que fui a la editorial y dije, che, ahora quiero escribir sobre esto, les gustó, y arranqué enseguida casi, ¿no? Los 2 libros están publicados con 2 años de diferencia. Sí, mismo también tuviste que ir a Miami por Golden Boys a entrevistar Claro. Bueno, a varios traders que estaban allá. Exacto. O sea que al mismo tiempo, cuando yo estaba en Miami para Golden Boys, ya estaba un poco craneando, o me estaba dejándome seducir o interesar por la idea de Miami como un lugar mucho más interesante de lo que yo pensaba que era. Pasaron ya unos cuantos años desde que salió el libro. ¿Volviste a Miami? Volví a ver... ¿La viste? ¿Cómo la viste desde la última vez que habías estado? La última vez que fui fue a principios de 2014, me invitaron a dar unas charlas. Justo antes de mudarme a Buenos Aires, tipo 2 semanas antes. Y hacía tiempo que no iba. Y nada, la vi medio igual. O sea, honestamente, ahora creo que cambió más, pero hace mucho que no voy. Los 2 amigos esos que tenía en Miami se mudaron, están acá. Uno de ellos es uno de los que más me trajo a la política argentina. Y como que un poco mi conexión con la ciudad se perdió, lamentablemente. Bueno, Hernán Iglesias Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado en este mediodía de domingo en Voces y Memorias. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva emisión de Voces y Memorias. En la operación técnica, Jonathan Sindel. Nos vemos la próxima semana. Terminen bien el domingo.